Hola a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Gracias por estar acompañándonos, gracias por estar ahí precisamente acompañándonos en esta transmisión que queremos hacer de manera muy especial. Queremos saludar a quienes nos acompañan, agradecerles y esperamos que el tema que hoy vamos a tener sea de mucha edificación, porque precisamente vamos a hablar de aquellos testigos, aquellas personas precisamente que fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Vamos a tocar un poco aquellos que estuvieron precisamente en la Biblia, los que muestra la Biblia que estuvieron allí como testigos de la muerte de Jesús, pero también vamos a hablar más precisamente de dos testigos que no eran cristianos, que eran pues de hecho paganos, eh, ciudadanos romanos, aunque uno de ellos era mitad romano, mitad judío, eh, pero ellos también estuvieron presentes allí. De hecho, también realizaron algunas entrevistas, según lo que nos cuenta la historia, y vamos a mirar precisamente cómo la historia también nos muestra y nos confirma que los hechos sucedidos en la tarde o en el día viernes, en la tarde del viernes, en medio de las dos luces, como dice la Biblia, sucedió precisamente la muerte de quien para nosotros, los cristianos, es nuestro único Salvador, es el único camino a la salvación y estamos hablando de Jesús de Nazaret, estamos hablando precisamente de él. Así que qué bueno que nos estén acompañando, como ustedes están viendo, pues tenemos la Biblia precisamente allí en sus pantallas, vamos a ver algunos versículos bíblicos y también vamos a ver en una presentación aparte que tengo, eh, también tenemos citas precisamente de estos historiadores y hablo más específicamente de Flavio Josefo y también del historiador Plinio el Joven, Plinio el Joven. Así que es de suma importancia y bueno, saludar rápidamente a todos los que nos acompañan. Por favor, déjenos sus comentarios. Estamos eternamente agradecidos con el hecho de que estén allí. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas al final de esta transmisión. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero invitarlos entonces a que oremos para que podamos estudiar este tema y precisamente pues miremos precisamente pues lo que tiene que ver con esto que es de suma importancia. Así que los invito allí donde están a todos ustedes a que tengamos una palabra de oración, a que inclinemos el rostro y pidamos la ayuda del cielo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, gracias porque ya para nosotros es el Santo Sábado. Y bueno, Señor, gracias porque tú precisamente en la palabra y en la historia dejas las evidencias para que precisamente podamos creer en aquel que nos puede llevar directo a ti, a Jesús de Nazaret. Queremos implorarte que este estudio sea guiado por ti, que este estudio sea guiado por tu Espíritu Santo y que podamos entender a más cabalidad un poco más, tan solo un poco más, eh, esta parte de la historia que aunque dolorosa, realmente es llena de esperanza, porque si Jesús no hubiera muerto, no habría la más mínima posibilidad de ser salvos. Así que, Señor, rogamos que tu compañía esté con nosotros, bendice a cada persona que está viendo esta transmisión y por favor, Padre, te suplico que los bendigas y asimismo que suplas todas sus necesidades. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y asimismo te damos gracias porque contamos con tu presencia y por fe la recibimos. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Iniciamos entonces con este tema, precisamente otros testigos, testigos pues que no están en la Biblia, pero que fueron testigos también oculares y también pues recolectaron más evidencias con respecto a este suceso de la muerte de Jesús de Nazaret, de la muerte de Jesús de Nazaret. Así que, pues nada, vamos a ver en primera instancia que la muerte de Jesús estuvo
profetizada. Estuvo profetizada desde hace muchísimos años y pues precisamente muchos hechos del Antiguo Testamento, profecías, mostraban a Jesús que iba a morir y su significado, su significado. Así que en primera instancia quiero que vayamos a Isaías 53. Ustedes van a ver la Biblia allí en sus pantallas. Vamos a ver cómo fue profetizada precisamente la muerte de Cristo, nuestro Salvador. En primera instancia, y antes de ir a Isaías, quiero invitarlos, por favor, a que vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 12. En Éxodo, el capítulo 12, vamos a ver nosotros el Cordero Pascual. Vamos a ver entonces precisamente el relato del Cordero Pascual y precisamente lo que tenían que hacer. Resulta que el Cordero Pascual daba el inicio a un evento que sucedió hace muchos años, más o menos 2500, el año 2500 después de la creación, pasaron del día de la creación, pasaron 2500 años y esto sucedió, es un año aproximado. Dice precisamente allí en Éxodo 12 y el versículo 5 que debían buscar un cordero y el versículo 5 dice que tiene que ser sin defecto, macho de un año y lo escogeréis de entre las ovejas y las cabras. Y el versículo 6 dice que se guardará hasta el día 14 y que toda la asamblea o todo el pueblo de la comunidad lo inmolará en medio de las dos luces. En medio de las dos luces, precisamente en el lenguaje poético que se manejaba en aquel tiempo, en su cultura, en medio de las dos luces, en nuestros días significa entre las 12 y las 6 de la tarde. A eso se le conocían las dos luces, entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Quiere decir que este cordero sin defecto debía morir exactamente en el día 14 del primer mes y debía morir exactamente en punto de lo que hoy conocemos como las 3 de la tarde. Con esto Dios en el Antiguo Testamento quería empezar a significarles a ellos, a mostrarles por medio de este tipo de sacrificios cómo o lo que representaría la muerte de este cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo precisamente eh, Juan el Bautista, murió exactamente a las 3 de la tarde el día 14 del primer mes del año judío. Así que estaba profetizado. ¿Cómo más lo podemos ver? Precisamente en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 4, cuando se instaura precisamente el sistema de sacrificios, todo ese sistema de sacrificios apuntaban a Cristo. De hecho, precisamente tenía que realizarse el sacrificio también, el vespertino tenía que realizarse precisamente a las 3 en punto de la tarde. A las 3 de la tarde. Y todo esto prefiguraba precisamente a Jesús de Nazaret. Ahora sí nos vamos, por favor, nos vamos precisamente al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 53, y este es un dato curioso, son de los libros que pocos estudian o que no se estudia, según lo que se muestra en algunos videos de las redes sociales. Es un libro que generalmente no se estudia en las sinagogas judías. ¿Por qué? Porque precisamente allí se habla del Mesías sufriente. Precisamente allí se habla de lo que Jesús vendría a morir por todos nosotros. Precisamente porque allí en este capítulo se narra precisamente todo lo que Jesús vivió. ¿Y por qué tuvo que morir? ¿Cuál fue la razón? Dice el versículo 4, que lo estoy señalando acá, dice, a decir verdad, nuestras enfermedades llevó él y nuestros dolores él se los cargó y nosotros los teníamos por un castigado y humillado, golpeado por Dios. Y dice el versículo 5 que este versículo también es clave para poder entender por qué Jesús tenía que venir a morir. Dice, pero él era traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos valía la paz caía sobre él
y por sus cardenales o por sus llagas o por sus heridas éramos nosotros sanados. Todo esto, o más o menos esto, se profetizó 700 años antes de que se cumpliera, y se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Sobre él fueron puestos los pecados de todo el mundo, desde Adán hasta el último, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjense lo siguiente, lo que dice el versículo 6. Aquí voy a cambiar de versión, voy a irme directamente a la Reina Valera 1960, y nos dice allí en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que en ese orden de ideas, esto debe quedar claro. Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad. Allí quedó pago el precio por el pecado. Allí quedó pago. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el mundo es salvo? Lastimosamente no. Yo no puedo decir que todo el mundo es salvo, porque de hecho la Biblia ni siquiera lo dice. Por eso cuando nosotros vamos a Juan 3:16, vamos a ir allá. No era un versículo que tenía pensado para este estudio, pero vale la pena ir a verlo. Juan 3:16 deja claro precisamente quiénes podrían ser salvos. Así que vamos a leerlo. Juan 3 y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Vamos aquí bien. Jesús vino, vivió, murió, resucitó y está intercediendo en este momento por un grupo especial de personas. No quiere decir que con esto que la iglesia sea elitista, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque la salvación está para aquellos que cumplan precisamente la condición que se va a exponer acá. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Jesús murió por el pecado de toda la humanidad? Sí. Pero ¿quiénes serán salvos? Aquellos que crean en él. Aquellos que crean en él como Salvador y asimismo acepten su sacrificio para ser salvos. Así que en ese orden de ideas, cuando nosotros nos devolvemos a Isaías 53, nosotros podemos ver precisamente lo que pasa con el Mesías sufriente. Sobre él es puesto los pecados de todo el mundo. Sobre él precisamente se colocó el castigo que nosotros merecíamos. Prácticamente, y viéndolo en un versículo también paralelo, en Génesis, capítulo 3 y el versículo 15, vamos a colocarlo acá, en Génesis 3:15, se hace la primera promesa del Salvador. Apenas Adán y Eva pecan, apenas Adán y Eva precisamente deciden comer del fruto que Dios dijo que no debían comer, aquí entonces viene la promesa de un Salvador. Y es esta la primera promesa mesiánica que encontramos en la Biblia, y dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, hablando de la simiente, que es Jesús, que es el descendiente, que es la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza o te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar o le herirás en el tarón. Aquí es donde a Adán y Eva se les dice, va a venir un Salvador, va a morir por ustedes, va a acabar con el mal definitivamente. Aquí viene esa promesa maravillosa. De hecho, aquí en Génesis, capítulo 3, si nosotros vamos al versículo 21, aquí vemos exactamente que Dios mismo les enseñó a ellos el sistema de sacrificios. Fíjense lo que dice Génesis 3:21, dice lo siguiente. Y Yahvé Dios, o Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué se necesita para tener la piel de un animal? Matarlo. ¿Qué fue lo que Dios enseñó precisamente a Adán y Eva? Lo pueden encontrar en libros muy buenos, como es la historia de los patriarcas y profetas de la autora cristiana Helen White, asimismo de la misma autora, la historia de la redención, explica, amplía y de hecho los versículos y los comentarios bíblicos
de diferentes partes nos dicen que aquí fue cuando Dios le enseñó a Adán y Eva el sistema de sacrificios, cuando por medio de ese cordero que Adán y Eva tuvieron que matar, ¿m? Les estaba enseñando por una especie de tipo, por una figura, cómo el Mesías vendría a morir muchos años después. De esto se trata. Por eso es tan importante y eso estaba profetizado desde hace muchísimos años. Así que esta primera parte la culminamos de esta manera. La segunda parte precisamente tiene que ver ahora con el cumplimiento. Vamos a ir a ver algo, unos versículos interesantes. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera 60 y vamos a leer desde los versículos 39 hasta el versículo 44. Mateo 27, desde el versículo 39 hasta el versículo 44. Vamos a leer de largo y dice así la palabra del Señor. En el momento, y vamos a empezar a ver los primeros testigos de su crucifixión. Los primeros testigos de su crucifixión. Dice lo siguiente la Biblia. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, primer grupo, un grupo de personas X, ciudadanos, vamos a llamarlos ciudadanos. Aquí vamos a ver el segundo grupo de testigos que vieron a Jesús crucificado. Segundo, de esta manera, los principales sacerdotes, escarneciéndole o burlándose de él, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían. Entonces, sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Versículo 42. A otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que estamos viendo un grupo de varias personas que fueron testigos de la crucifixión y muerte de Cristo. Entonces, hay un grupo de ciudadanos, están los sacerdotes, están los fariseos, están los escribas, están los ancianos y también están precisamente los dos malhechores, los dos ladrones o malhechores que fueron crucificados con Jesús. Estamos viendo los testigos bíblicos, ya vamos a ver los testigos no cristianos y que no se encuentran en la Biblia y que ratifican precisamente lo que pasó allí. Vamos a ver a otros testigos. Para eso nos vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15. Ojalá ustedes en sus Biblias puedan subrayar todos estos versículos, puedan subrayar precisamente todo esto que estamos exponiendo en la noche de hoy. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer desde los versículos 39 hasta el 41. Aquí encontramos los otros testigos más, sumamente importante. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tenemos al centurión. Y muy seguramente los soldados romanos también estaban allí, pendientes. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena o Miriam de Magdala, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces encontramos el centurión, encontramos en este pasaje también que estaba un grupo grande de mujeres que seguían a Jesús desde Galilea. María Magdalena, María la madre de Jacobo y otras mujeres que seguían a Jesús. Así que encontramos más testigos, muchos más testigos de lo que Jesús sufrió en la cruz. Vamos a mirar
otro grupo más, otro grupo más. Para eso, para eso precisamente vamos a ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 23, Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 35 y 36. Lucas 23 y versículos 35 y 36, y nos dice allí, y el pueblo estaba mirando, nuevamente los ciudadanos, y aún los gobernantes se burlaban de él. Fíjense que aquí entonces nos está mostrando un grupo de personas que no habíamos visto en los otros relatos, y es el hecho de que también habían gobernantes. Es decir, ahí estaba Herodes, Herodes Antipa, ¿sí? Otros gobernantes, me imagino que de Judea, habían gobernantes allí, ¿sí? Vuelvo a leer, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Segundo grupo, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Tremendo. Entonces encontramos precisamente que la Biblia registra varios grupos de testigos que estaban allí, que vieron a Jesús crucificado, que vieron cómo Jesús fue lacerado, que vieron a Jesús precisamente cómo se desangraba, cómo cada gota de su sangre estaba saliendo de su cuerpo, estaba siendo derramada por el favor de la humanidad. ¿Mm? Asimismo, muchos lo vieron morir y otros muchos también lo vieron resucitar. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta, hay algo que debemos tener en cuenta y yo voy a dejar aquí de compartir la pantalla un momento. Seguimos con los problemas técnicos, no pudimos solucionar lo del problema de la cámara, pero bueno, esto no nos va a impedir que sigamos con esta transmisión. Vamos a tener algo en cuenta. Hay otros testigos que no están en la Biblia, ¿sí? Muchas personas, mucha gente sencillamente exigen comprobaciones científicas de la existencia de Jesucristo, de la existencia de Dios, ¿sí? Y tal vez no haya una manera científica de demostrarlo, pero no es la única manera de demostrar un hecho o que algo es verdad. Dentro de los métodos de comprobación de un hecho, de una existencia, también existe el método legal. ¿Qué quiere decir esto? Es un método válido, ¿sí? Que básicamente se trata de la recolección de los testimonios de varias personas que vieron y estuvieron en el mismo lugar de los hechos. Y no estamos hablando de tal vez 4 o 5, estamos hablando de muchas personas que estuvieron en un mismo lugar presenciando un mismo evento y que pueden dar testimonio de lo que vieron. Ese es el método legal. En ese orden de ideas, si nosotros aplicamos el método legal, la existencia de Jesucristo es plenamente probada, aunque claro está, clarísimo está, y es que nosotros seguimos a Jesús por la fe. Nosotros creemos en Jesús de Nazaret por fe, creemos en su existencia, en sus méritos, todo lo creemos por fe. Sin embargo, para aquellas personas que piden pues una comprobación científica, tal vez no la haya, pero sí tenemos el método legal que les acabé de describir. Así que en ese orden de ideas, tenemos el relato bíblico, tenemos precisamente los testigos bíblicos, pero para muchas personas tal vez estos métodos bíblicos o estos testigos bíblicos o estos escritos bíblicos no sean suficientes. Por eso en la noche de hoy quisimos traer algunos testigos no cristianos, eso hay que dejarlo muy en claro, porque son testigos no cristianos y son el señor Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo y también el historiador Plinio el Joven. Ahora, algo muy interesante precisamente de estos historiadores, en primera instancia, pues repito, no eran cristianos, ¿sí? No eran seguidores de Jesús.
de Flavio Josefo cuenta la historia que él es, de hecho, él era judío, pero siendo llevado a cautiverio, él hizo un trato con quien era el procurador en ese momento, quien estaba gobernando, y se hizo ciudadano romano y siguió pues precisamente las costumbres de los romanos. Esa es la historia precisamente de Flavio Josefo. Plinio el joven sí es un ciudadano romano completamente pagano, así como Constantino, así como Nerón, así como Decio, Adriano, Tito, era completamente pagano y adoraba a los dioses romanos. En ese orden de ideas vamos a mirar precisamente estas evidencias que presentan estos historiadores y precisamente que sustentan el método legal para comprobar qué fue lo que pasó con Jesús de Nazaret en ese tiempo, en el momento de la crucifixión. Fíjense lo que nos dice precisamente Flavio Josefo en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Él no solo escribió, entrevistó a las personas que vieron y que fueron testigos de lo que pasó con Jesús de Nazaret, eh, sino que todo eso lo relató en libros, todo eso lo dejó consignado en libros, y hay en sus dos libros más importantes, precisamente son libros que se pueden conseguir a través de la internet, que son Las Antigüedades de los Judíos y Las Guerras de los Judíos. No solo fue contemporáneo a Jesús en el momento, en los tiempos de su vida, muerte y resurrección, sino que también fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fue testigo ocular. Él vio lo que pasó y sabía muy bien quién era Jesús. Fue testigo y escribió lo siguiente. Este es un fragmento precisamente de su libro Las Antigüedades de los Judíos, del autor Flavio Josefo, y dice lo siguiente, y ustedes lo están viendo en la pantalla. Todas estas citas ustedes las pueden conseguir a través del libro, como les digo, Las Antigüedades de los Judíos, que habla precisamente de lo que pasó en la historia con respecto a este pueblo, eh, pues que lamentablemente terminó muy mal en el año 70. Dice lo siguiente: se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole, si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Y fíjense cómo Flavio Josefo describe a las personas que se burlaban de Jesús. Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Así es como precisamente Flavio Josefo describe esta escena que él tuvo que presenciar y que entrevistaron a otras personas más. En otro relato, por ejemplo, Plinio el Joven, en sus escritos que se llaman Anotaciones Romanas, escribió lo siguiente: aquel condenado adolorido y sangrante los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa. Y este autor, repito, es pagano, adorador de los dioses romanos, adorador inclusive del mismo César, y describe precisamente a Jesús con una mirada mansa y piadosa, a pesar de las heridas que llevaba. Y hay un relato bastante escalofriante, yo lo puedo calificar así, precisamente de cómo estaba Jesús, cómo estaba él. Vamos a mirar otra anotación, otro fragmento precisamente de estas anotaciones romanas de Plinio el Joven, que dice lo siguiente, lo pueden ver ustedes en su pantalla. Al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjense precisamente que está en la Biblia, me dicen que quien dijo esta cita fue el centurión, a quien Jesús le había curado un soldado, un subalterno, y aquí Plinio el Joven me está hablando que uno de los soldados dijo esto. Verdaderamente este era hijo de Dios. Luego empezó a gritar, arrojó su lanza y se fue corriendo colina abajo. Nunca más se volvió a saber de él. Plinio el Joven describe lo que pasó en el momento en que el soldado romano dijo estas palabras, precisamente
lo que ocurrió después. Y esto es método legal, precisamente para comprobar la existencia de Jesús de Nazaret y lo que pasó precisamente en ese fatídico viernes, en ese triste día viernes en que nuestro Salvador tenía que venir a morir. ¿Mm? Bien, vamos a ver otros relatos, por ejemplo, de Flavio Josefo. Este es uno de los más escalofriantes y fíjense lo que dice, y eso está en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Dice, la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. Vamos a parar allí porque es necesario que veamos un versículo bíblico. No lo tenía presente en el momento en que realizamos la presentación, pero por favor vayan ustedes a Isaías 52:14. Isaías 52:14. Y ese fue un versículo que cuando lo leí la primera vez me sorprendió muchísimo. Y fíjense lo que dice Isaías 52:14. Como muchos se horrorizaron de él, tan desfigurado tenía el aspecto, su apariencia era tan distinta de la de los hombres, refiriéndose precisamente al Mesías, completamente desfigurado. Y fíjense lo que dice Flavio Josefo, cómo describe él ese momento. Dice, la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. Y fíjense este punto tan importante. De lejos, de lejos, se le podían contar los huesos de las costillas. Tremendo. Y repito, Flavio Josefo no era cristiano. Flavio Josefo era un ciudadano romano, era judío, pero era ciudadano romano a la final, y describe precisamente que el castigo fue tan terrible que se le podían contar los huesos de las costillas a Jesús. Tremendo. También en el mismo libro, Las Antigüedades de los Judíos, hay esta cita que es supremamente importante, que les quiero leer. Tal vez la letra está muy pequeña para sus dispositivos móviles, pero les quiero leer la cita y dice lo siguiente. Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiese destruido y la tierra tembló con un gran estremecimiento. Las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiera tocado. Y fíjense aquí algo bien interesante, dice, se abrieron las tumbas del cementerio del Valle de Josafat, que queda frente al Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó y el mundo quedó sumido en las sombras. Esto lo describe el historiador Flavio Josefo de ese tiempo. Así lo describe. Y fíjense con qué precisión precisamente este hombre cuenta de primera fuente, de primera mano, qué fue lo que sucedió en los alrededores del Gólgota, qué fue lo que sucedió en los alrededores. Y algo muy importante que me gusta resaltar de esta cita es que precisamente la parte que cuenta, y se las leo nuevamente, se abrieron las tumbas del cementerio del Valle de Josafat, que queda al frente del Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares. La Biblia lo narra, Flavio Josefo lo confirma. Tremendo, tremendo. Entonces, en este orden de ideas, mis queridos hermanos y hermanas, los que han tenido a bien acompañarnos en esta transmisión, la muerte de Jesús fue verdad. La muerte de Jesús fue una realidad. Nosotros los cristianos, por fe, lo creemos y lo aceptamos como nuestro sacrificio sustituto. Sin embargo, en este punto hemos presentado evidencias históricas, la evidencia legal, como lo dije, ¿sí? Explicando qué es lo que significa el método legal para comprobar un hecho. Hemos visto cómo autores que no son cristianos precisamente han narrado ese momento en que Jesús estuvo crucificado. ¿Mm? Hay otra cita que se aduce u otras citas que se le atribuyen a un historiador llamado Cayo, si no estoy mal, a un historiador llamado Cayo. Sin embargo, su
autenticidad precisamente no está confirmada, no está confirmada su autenticidad. Sin embargo, en esta cita, la voy a leer, bueno, leer no, sino la voy a parafrasear. Esta cita dice que precisamente cuando Cayo entrevistaba a muchos judíos, ellos decían que podían verle la columna vertebral a Jesús a pesar de que chorreaba grandes gotas de sangre, pero le podían ver la columna vertebral. De hecho, la historia también muestra y comprueba que los látigos que usaron para lastimar a Jesús, algunos eran hechos de unas esferas, lo cual explica los moretones, y en la punta o en el fondo de ese látigo estaban huesos o eran hechos de huesos que estaban afilados y que eso fue lo que precisamente desgarró la carne de Jesús en varias partes de su cuerpo, haciendo que las costillas, y según lo que nos cuenta este historiador Cayo, eh, se le podían ver la columna vertebral, según lo que dicen los testigos. Sin embargo, Flavio Josefo, precisamente, él sí deja en sus libros, él sí deja claro que precisamente de lejos se podían contar los huesos y las costillas. Jesús fue completamente desfigurado en vida por causa de nuestro pecado. Es un hecho real, es un hecho real. Dijo que venía, vino. Dijo que tenía que morir, murió. Dijo que tenía que resucitar, resucitó. Y ya falta muy poco para que regrese por segunda vez. Falta muy poco para que regrese por segunda vez. Pero está en ti creer. Está en ti creer. Es tu decisión si quieres creer en el Salvador o no, pero es tu decisión. Dios no obliga a nadie. Y yo quiero hacerte esa invitación y es que aceptes a Jesús. Acéptalo por fe. Si necesitas evidencia, la evidencia está. Dios no deja nada sin evidencia. Sin evidencia. Y muchos precisamente de esos ciudadanos paganos, samaritanos, ¿sí? Vemos en los libros de los Hechos de los Apóstoles que precisamente los gentiles, aquellas personas que no eran judíos, muchos de ellos que rechazaron a Jesús al principio, después de todas estas evidencias presentadas, después de todas las evidencias precisamente que él hizo en vida, que muchos fueron testigos, otros, como por ejemplo los paganos que solo conocían de historia, solo conocían la historia a oídos, pero no habían visto, no habían presenciado nada, muchos creyeron en Jesús de Nazaret. Y hoy puede ser tu oportunidad, hoy puede ser esa bella oportunidad para que aceptes a Jesús como tu Salvador. Y si aceptas ese reto, si aceptas precisamente ese llamado, quiero orar por ti y quiero invitarte entonces a que tengamos una palabra de oración para poder terminar entonces con este estudio que hemos tenido en esta noche. Así que te invito a que conmigo ores y damos por terminado este estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, y gracias porque nos sigues presentando evidencias de lo que sucedió hace muchos años, precisamente con tu Hijo, y cómo ese hecho pagó nuestras iniquidades, pagó el saldo de nuestra maldad, pagó el saldo de nuestras iniquidades, y solo nos corresponde a nosotros creer y seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así que, Señor, si hay personas que tal vez se han escuchado este tema por primera vez, te quiero suplicar para que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de juicio, pero también de salvación, para que precisamente con esas evidencias presentadas puedan aceptar a Jesús y de esa forma, Señor, puedan ser sus nombres añadidos al libro de la vida después de bautizarse, claro está. Así que, Señor, gracias te damos por escucharnos, gracias por el tema de esta noche y por favor, Padre, acompáñanos en lo que queda y que, aunque tal vez para muchos es una noche triste, ayúdanos a regocijarnos porque si no fuera por esta muerte, no tendríamos ningún tipo de esperanza para la salvación y para la vida eterna que tú nos prometes. Acompáñanos
bendícenos y gracias por cada persona que ha asistido y ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Amén. Muy bien. Les damos las gracias entonces por habernos acompañado. Esperamos que el tema les haya gustado. Esperamos pues que el tema haya servido. Y pues nada, no olviden compartir este video para que lo vean sus amigos, los vean sus conocidos, compártanlo a través de WhatsApp, compártanlo a través de sus redes sociales y pues estamos muy agradecidos con todos ustedes. Dios los bendiga, nos vemos entonces mañana en la mañana, a las 9 de la mañana estaremos precisamente con el repaso de la lección de escuela sabática. A las 9:10 empezaremos la transmisión y está por confirmar el tema de la tarde que tiene que ver con Jesús, el sábado y el sepulcro. Un tema muy importante para poder entender por qué Jesús debía reposar en el sepulcro en día sábado. ¿Mm? Así que nada, Dios los bendiga nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros y nos estaremos viendo en la mañana de mañana para el repaso de la lección, de la primera lección de la escuela sabática de este nuevo trimestre. Que Dios los bendiga. Nos vemos.